Hola chicos, el objetivo de esta presentación es resolver un ejercicio práctico de una instalación de bombeo simple. La idea es que puedan afianzar los conceptos que vieron en las clases teóricas de la unidad 2 y que les sirva también como referencia para resolver el resto de los ejercicios del práctico. El enunciado dice lo siguiente: en una instalación de impulsión como la de la figura se requiere verificar la selección de la bomba. Les pide calcular en el inciso A la curva de instalación, en el inciso B el punto de funcionamiento de la instalación y en el inciso C la potencia entregada por la bomba en dicho punto de funcionamiento. Como se puede observar en el esquema, la instalación consta de dos tanques. El tanque final se encuentra a una cota superior del tanque inicial y por lo tanto vamos a necesitar de una bomba que suministre cierta cantidad de energía para poder vencer esa diferencia de cotas. A su vez, para la operación y el mantenimiento de esa bomba se instalan dos válvulas, una válvula de retención y una válvula mariposa, que vamos a tener que tener en cuenta también para el cálculo de pérdidas de la instalación. El enunciado continúa diciendo: la tubería de aspiración de la bomba será de acero de diámetro nominal 350 milímetros con una longitud de 10 metros, la cual succionará del reservorio inferior. La tubería de impulsión presenta un primer tramo de acero de 15 metros de longitud y diámetro nominal 250 milímetros a la salida de la bomba, y un segundo tramo de PEAD de 20.000 metros de longitud y diámetro nominal 315 milímetros. El tramo de acero en impulsión tendrá instaladas una válvula mariposa y una válvula de retención de K0,8 y 2,5 respectivamente. En el tramo de la tubería de PEAD se tienen 4 curvas a 45 grados, con un K de 0,1 en cada una. El nivel del reservorio superior es de 155 metros y el del reservorio inferior es de 61 metros. Por último, les dan la curva de la bomba proporcionada por el fabricante, que se expresa en la tabla que les muestran a continuación, donde les dan valores de caudal en metro cúbico por hora relacionados con la altura manométrica de la bomba en metros y su rendimiento. En primer lugar, pasamos un poco en limpio todos los datos del enunciado. De la tubería de aspiración sabemos que su diámetro nominal es de 350 milímetros, que su longitud es de 10 metros y nos dan el material, que es de acero, que para este problema hidráulico a nosotros nos interesa justamente su rugosidad, que para el caso de la fórmula de Hansen-Williams el C vale igual a 140 para el acero. Luego, para el primer tramo de la impulsión nos dan también todos los datos de la tubería, que su diámetro nominal es 250 milímetros, su longitud es de 15 metros, su C de Hansen-Williams es de 140 también, y nos dan los coeficientes de pérdidas localizadas en ambas válvulas, tanto la mariposa como la válvula de retención, que recuerden que ese valor 0,8 y 2,5 son fracciones de la energía cinética que se pierde en la singularidad. Del segundo tramo de la impulsión, que es el tramo más largo, conocemos su diámetro nominal, que es de 315 milímetros, su longitud, que es de 20.000 metros, su coeficiente de Hansen-Williams, que en el caso para tubería de PEAD es de 150, y nos dan también el K de los codos a 45 grados, que van en 0,1 para cada uno de ellos. También nos han dado las curvas de la bomba proporcionada por el fabricante, que son básicamente la relación entre la altura manométrica y el caudal, y la altura manométrica de funcionamiento de la bomba y su rendimiento. A su vez, nos dan como condición de problema el desnivel topográfico a vencer, que será por la diferencia entre las cotas de ambos tanques, que para este caso será 94 metros. Por ende, estando en un problema que es de verificación, es decir, que nos dan absolutamente todas las condiciones de la instalación existente, nuestra gran incógnita en el problema va a ser justamente cuál es el caudal que escurre bajo dichas condiciones. En primer lugar, en el inciso A nos pide calcular la curva de instalación. La curva de instalación representa la relación entre el caudal que escurre por dicha instalación y la energía que va a tener que suministrar la bomba para poder vencer las condiciones impuestas de ese escurrimiento. Las condiciones impuestas en ese escurrimiento no van a ser otra que las pérdidas, que como ya han visto en la unidad anterior, pueden ser tanto generalizadas como localizadas. En términos prácticos, ya sabemos que esa curva va a ser de tipo ascendente, porque para un mayor valor de caudal, mayores serán las pérdidas del sistema, por un aumento en la velocidad del escurrimiento, y por lo tanto mayor va a ser la altura manométrica de la bomba necesaria para garantizar ese flujo.
Para resolverlo, comenzamos planteando Bernoulli convenientemente entre ambos reservorios, que van a ser los puntos 1 y 2, por lo que nos queda que la energía total en el punto 1 más la energía que nos va a suministrar la bomba tiene que ser igual a la energía en el punto final, que es el punto 2, más todas las pérdidas que van a ocurrir en el trayecto entre ambos puntos. Como hemos planteado Bernoulli entre ambos reservorios, no tendremos ni energía de presión ni energía cinética en ambos puntos, por lo tanto esos términos se cancelan por ser nulos. Agrupando los términos Z1 y Z2 de posición, obtenemos la altura topográfica a vencer por el escurrimiento. Y finalmente lo que nos queda es una expresión de la altura manométrica de la bomba en función de la altura topográfica y de las pérdidas en el sistema, que no es otra cosa que la curva de la instalación que estamos buscando. El término de altura topográfica es una constante, pero los términos de pérdidas generalizadas y localizadas dependen de la energía cinética del escurrimiento y por lo tanto del caudal. Es entonces que podemos decir que la altura manométrica a suministrar por la bomba es una función del caudal, que es nuestra gran incógnita en este problema. Entonces, el próximo paso a seguir es calcular cada uno de los términos de esta expresión, que como ya conocemos la altura topográfica, nos resta entonces calcular las pérdidas. Comenzamos primero calculando las pérdidas generalizadas en la conducción. Como ya hemos hecho en configuraciones más complejas, para el caso de instalaciones de bombeo también usaremos la expresión de Hazen-Williams para calcular pérdidas generalizadas, ya que es la única que podemos resolver de forma explícita y por lo tanto va a simplificar mucho nuestros cálculos. Como recuerdan de la unidad anterior, en expresión el caudal, que es nuestra incógnita, está en el numerador y elevado a la 1,85, y el resto de los datos los conocemos para todos los tramos de las tuberías. Por lo tanto, si reemplazamos con los valores de C de Hazen-Williams, de longitud de tubería y de diámetro, obtenemos para cada uno de los tramos un término en función del caudal. Y si sumamos todos estos términos, obtenemos un único término de pérdidas generalizadas en función del caudal, que como se puede ver en los resultados, aquel tramo que más influencia tiene en las pérdidas generalizadas es el tramo más largo de la tubería. Luego procedemos a analizar el término de pérdidas localizadas en la conducción, que como ya hemos visto, se calcula como una fracción de la energía cinética en esa singularidad. Como lo que queremos en realidad es calcular la curva HQ de la instalación, vamos a reemplazar el término de velocidad media de la energía cinética por el valor de caudal. Y por lo tanto, resolviendo los términos para cada una de las singularidades, vamos a obtener una expresión de la misma en función del caudal elevado al cuadrado. Ojo, tener cuidado a la hora de resolver que la energía cinética en cada una de estas singularidades no es la misma porque se encuentran en distintos tramos de la tubería y por lo tanto van a tener que reemplazar con el valor del área según corresponde en cada caso. Lo mismo hacemos para las pérdidas localizadas en la embocadura y en la desembocadura de ambos reservorios, que aunque en el enunciado no se mencionen, siempre tenemos que tenerlas en cuenta. Sumándolas a los términos que ya hemos calculado en la filmina anterior, podemos obtener un único término de pérdidas localizadas en función del caudal elevado al cuadrado. Nuevamente hago referencia a la energía cinética en ambos casos, que como van a estar en un tramo distinto de la tubería, el área de la sección va a ser distinta y por lo tanto su velocidad, así que tengan cuidado a la hora de reemplazar los datos que tienen, no solo del K de esa singularidad, que va a ser distinto, sino también de la sección. Bueno, ya tenemos la expresión para las pérdidas generalizadas y las pérdidas localizadas en función del caudal. Ya podemos calcular esa curva de instalación que estábamos buscando, simplemente reemplazándolos en la expresión que habíamos llegado anteriormente con Bernoulli. Comprueba lo que había dicho anteriormente, que para mayores caudales las pérdidas en la instalación van a aumentar y por lo tanto también va a ser mayor la altura manométrica a ser proporcionada por el sistema de bombeo. Vuelvo a reiterar con este concepto que es importante, que la altura manométrica a ser suministrada por la bomba tiene que ser tal que venza no solo el desnivel topográfico entre ambos reservorios, sino además todas las pérdidas que se van a generar por el escurrimiento pasando por la instalación. Bueno, ya podemos pasar al inciso B, que nos pide calcular el punto de funcionamiento de la instalación. Como ya vieron, en la clase teórica, el punto de funcionamiento es aquel único punto donde las condiciones del escurrimiento de la instalación son compatibles con las características del sistema de bombeo. Es el punto para el cual el sistema funciona en régimen.
En términos prácticos, no va a ser otra cosa que la intersección entre las curvas HQ, tanto de la instalación como de la bomba. Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es proceder a intersectar ambas curvas. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos la curva HQ de la instalación, con su expresión en función del caudal, como una ecuación, y tenemos la curva HQ de la bomba, pero en forma de tabla, con los datos que nos han dado del enunciado. Como la información de la curva de la bomba la tenemos en forma discreta, es decir, en forma de tabla y no como función, no vamos a poder resolver este problema de forma analítica, igualando dos funciones y buscando el punto donde coinciden. Por lo tanto, para resolver este problema, vamos a tener que realizar una interpolación entre los puntos más cercanos de los cuales tenemos información. Procedemos entonces a evaluar la función que tenemos de la curva de la instalación en los valores de caudal que tenemos proporcionados por el fabricante para coincidir con un mismo valor de caudal. Haciendo esto obtenemos la tabla que se muestra en la presentación, donde se puede apreciar fácilmente que las curvas se cruzan para los valores de caudal entre 100 y 200 metros cúbicos por hora, estando muy cercano a la zona de caudal de 200 metros cúbicos por hora. Luego no hay mucha más complejidad que ir iterando para distintos valores de caudal hasta lograr encontrar de forma relativamente precisa el valor de caudal que coincide en ambas curvas, tanto en la curva de la bomba como en la curva de la instalación. Como recomendación, se recomienda ir probando con valores intermedios. En este caso, como estamos muy cercanos al del caudal de 200 metros cúbicos por hora, se puede comenzar por 180 o 190 metros cúbicos por hora y luego ir iterando e ir acercándose hasta lograr una altura similar en ambas curvas. Lo que queda entonces es un proceso iterativo, matemáticamente bastante simple de resolver, pero puede llegar a demorarle cierto tiempo y por lo tanto, al no tenerlo muy aceitado, puede llegar a demorarles tiempo valioso, por ejemplo, en una evaluación. Finalmente pasamos al último inciso, donde nos pedían calcular la potencia suministrada por la bomba, que va a ser la potencia asociada a ese punto de funcionamiento. La potencia la pueden calcular con una fórmula que incluso han visto en la materia anterior, que es el peso específico del agua por el caudal, por su altura manométrica, dividido el rendimiento. La única complejidad de este inciso es obtener el rendimiento para el punto de funcionamiento que ya hemos calculado, que sale también de la tabla del fabricante. Nuevamente, como tenemos una información tipo discreta, vamos a tener que interpolar. En este caso vamos a obtener un rendimiento muy similar al caudal de 200 metros cúbicos por hora, porque estamos en una zona bastante cercana, pero interpolando linealmente da un valor aproximado a 0,718. Y una vez teniendo este dato, podemos introducir los restantes datos en la fórmula de potencia, siempre teniendo mucho cuidado con las unidades. En particular, hago mención que en cierta bibliografía aparece la fórmula de potencia con un número en el denominador, por ejemplo el 102 o el 75, en función de las unidades de potencia que quieran obtener al calcular. Yo siempre recomiendo que trabajen todas las variables con sus respectivas unidades y analicen cuál es la unidad resultante. En este caso, trabajando con el sistema métrico, obtenemos unidades en kilowatt igual a 101,7. De este tipo de problemas, de instalaciones de bombeo, encontrarán dentro del práctico distintos ejercicios con distintas variables que pueden llegar a complejizar la resolución del mismo. Puede ser, por ejemplo, haciendo variar la apertura o el cierre de una válvula, que eso cambiará su coeficiente de pérdida localizada, o con inclusión de bombas instaladas ya sea en serie o en paralelo.